Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, en este lanzamiento de un nuevo libro de la colección Cuestiones Perennes de la Universidad Gabriela Mistral, específicamente de la Escuela de Humanidades, de la licenciatura en Filosofía, y en este caso en particular con el patrocinio y la ayuda y la cooperación del Centro de Estudios Medievales. En primer lugar, como director de la licenciatura en filosofía, quiero saludar a nuestro director Eduardo Hodge, quien está ahora presente, director de la Escuela de Humanidades, al profesor Santiago Rego, que es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es quien va a presentarnos el libro, y también, por supuesto, al autor del libro, Mauricio Órdenes, quien al final dará unas palabras en torno a esto. Yo solamente, antes de dar unas palabras asociadas a la colección y a este nuevo libro que se presenta, quisiera darle un espacio para unas breves palabras de nuestro director, Eduardo Hodge. Así que, por favor, no sé si, Eduardo, pudieras compartir con nosotros unas breves palabras de introducción a este lanzamiento. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias Sebastián por esta instancia. Le agradezco también al profesor Mauricio Órdenes por haberse animado a publicar con nosotros. Estamos poco a poco fortaleciendo la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral, y este tipo de instancias obviamente que no solo enriquecen la discusión, enriquecen el debate, nos posicionan como escuela, ¿no es cierto?, sino que además nos permite tener una instancia de diálogo con nuestros alumnos, con nuestros académicos, con profesores de otras universidades, como el caso del profesor Rego. Así que de verdad estoy tremendamente contento por esta oportunidad, por esta instancia también de diálogo. Yo soy historiador e internacionalista, por tanto el ámbito de la filosofía es relativamente nuevo en mi formación, en mi vida, así que encantado de poder escuchar, debatir con usted y sobre todo enriquecerme de esta exquisita discusión. Muchas gracias al profesor Santiago Rego por haber aceptado la invitación del profesor Órdenes. Para nosotros es un honor tenerlo a los dos, y nada, agradecerles y que tengamos una extraordinaria jornada de debate, discusión, análisis. Así que muchas gracias a ti también, Sebastián, por haber hecho un trabajo tan extraordinario antes de mi llegada. Así que, de verdad, muchas gracias a todos y por todo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, yo quisiera únicamente decir tres cosas muy breves, porque lo importante no es lo que tenemos que decir nosotros, sino que lo que tiene que decir en este caso Santiago como presentador del libro y el mismo Mauricio. Yo solamente quiero mencionar tres cositas que me parecen importantes. En primer lugar quiero, como director de la licenciatura en filosofía y al mismo tiempo el encargado de esta colección de filosofía, ¿no?, que estamos sacando en la Universidad Gabriela Mistral, es la importancia de esta colección. La importancia de esta colección, que se llama Cuestiones Perennes, precisamente para visibilizar el legado y la vigencia del pensamiento realista, así como para la formación del realismo filosófico a través de los escritos que nosotros publicamos. Esa es como primera cosa que me parece importante, y que ese es un poquito el objetivo de esta colección. En segundo lugar, quisiera mencionar también el aporte de un texto teológico, en este caso particular, ¿cierto?, para la discusión y formación de nuestros estudiantes a través de los cursos teológicos de la licenciatura. Nuestros libros publicados por esta colección son todos asociados a asignaturas, en este caso en particular para teología fundamental y moral. Y por eso mismo me enorgullece tener la posibilidad de haber sacado, en el fondo, en esta nueva colección, este texto de profesor Órdenes, que claramente enriquece en la calidad académica de nuestra colección. Y por último, la importancia, quisiera destacar esta importancia de difundir trabajos serios, profundos y fecundos de nuestros académicos de la Escuela de Humanidades y amigos del Centro de Estudios Medievales. Como se puede evidenciar, obviamente, en este trabajo, que es nuestro tercer libro de la colección Cuestiones Perennes, el cual le precedió en su momento el trabajo del profesor Manuel Ocampo, de México, con su libro Fundamentos Metafísicos del Orden Moral, y del profesor John Brungar, de Estados Unidos, ¿no?, con su libro La existencia de Dios, un diálogo entre la cosmología moderna y la filosofía tomista. Por eso es que este texto ahora del profesor Órdenes, que de verdad lo hemos seguido, yo también lo he seguido personalmente y lo he leído, me parece de extraordinario valor. Y bueno, ahora le toca presentar justamente el mismo al profesor
Santiago Orrego. Yo solamente quería decir eso como director de la licenciatura y obviamente encargado de esta colección. Y por lo tanto ahora voy a presentar a nuestro presentador, valga la redundancia, profesor Santiago Orrego. Él es profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad de los Andes, Chile, y doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, España. Ha realizado estudios postdoctorales en la Pontificia Universidad Católica de Chile y estadías de investigación en la Biblioteca Apostólica Vaticana y en la Biblioteca de la Universidad de Coimbra, así como en otras bibliotecas de España y Portugal. También en el Medieval Institute de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y en el Warburg Institute de la Universidad de Londres. Es miembro, y ahí por favor, profesor, me corrige si lo digo mal, de la Société Internationale pour l'étude de la Philosophie Médiévale, ¿no? Ha realizado docencia en las universidades de los Andes, de Navarra, Andrés Bello, y del 2004 hasta la actualidad, hasta la fecha, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, del cual es profesor asociado. Su docencia y su área de investigación se han centrado en metafísica, antropología y ética en la Edad Media y en la escolástica hispánica de los siglos XVI y XVII. Ha publicado finalmente 6 libros en su área de especialidad y varios artículos y capítulos de libros, además de numerosas conferencias y seminarios en diversas universidades de América y Europa. Sin duda es un honor, una alegría que además tener aquí a Santiago, con quien además nos conocemos hace mucho tiempo, y para mí es una alegría también presentarlo como un amigo mío. Santiago, por favor, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por la amable presentación. También muchas gracias a los asistentes. Muy especialmente, en fin, agradecer en general por la invitación a presentar este texto que me ha dado la oportunidad, incluso la obligación de leerlo, que hay muchas cosas que uno quiere leer y al final no se hace el tiempo porque la vida es así, nos tiene, en fin, ajetreados. Y esta vez tuve la gozosa obligación de leer este texto que además me dejó muy satisfecho. Así es que agradezco la invitación, que además es para mí también un honor y un gusto también, viendo que, en fin, junto con personas interesadas, también hay aquí amigos. Si saben, cuando Sebastián, cuando éramos ahí, en fin, estudiantes o becarios pobres, arrendamos una pieza cada uno en una pensión ahí, en fin, buena pensión ahí en Pamplona por unos días, ahí conversamos harto, ¿no? En fin, bueno, conocí la afición de Sebastián por Gianni Vela, por ejemplo. Era él, ¿no? Sí, ya, perfecto. Entonces, todo esto somos un espíritu bien encarnado, como tiene que ser, ¿no? Muy bien. Felicito también muy especialmente a la Universidad Gabriela Mistral por haber acogido esta publicación, por su trabajo que saca adelante, y al autor de este texto, que no es un texto de Santo Tomás, en mi opinión, con una introducción y notas, sino que es sobre todo un estudio crítico, como dice mejor la invitación que el libro mismo, con sustancia, con consistencia propia, que además incluye, en fin, el texto de Santo Tomás con una muy, muy buena traducción y notas. Bien, entonces voy a partir por algunas cosas más generales y después voy a plantear un par de temas, a lo mejor menos estrictamente metafísicos, pero en mi opinión muy, muy relevante, un poco para conversarlo, discutirlo, y voy a procurar no alargarme excesivamente, cosa que me cuesta. Bien, entonces, vamos a ver. Lo primero es que lo que uno se encuentra acá respecto de este texto es que, siendo un texto de gran relevancia, y no solamente por el texto que aquí se presenta, la cuestión disputada sobre la unión del verbo encarnado, sino que el tema mismo en Santo Tomás, uno se encuentra acá con una síntesis completa, amplia, en el cual se consideran, primera cosa, todas las fuentes de Santo Tomás. Se discuten, se exponen, se comparan entre sí, muy relevante. También de los padres de la Iglesia, también se traen a colación los concilios, la tradición también escolástica, filosófica, o mejor dicho, medieval precedente, contemporánea, con comentadores clásicos, discusión contemporánea, de manera que ya solo por ese hecho sería muy, muy valioso. Y son textos que además se confrontan, se presentan
inteligentemente. No creo que haya algo semejante a esto en castellano sobre este texto y diría que para otras cosas de Santo Tomás no son tantos los que aunan tampoco. Así es que reitero mi felicitación, ¿no? Reitero mi felicitación. Bien, después añadiría también que se puede leer de alguna manera de dos modos, desde el punto de vista de la lectura práctica, ¿no? Por una parte está el estudio crítico. Había puesto acá estudio introductorio, en realidad que es mucho más que eso, ¿no? Y sí, es una exposición global y uno podría verla e incluso, por decirlo así, no seguir con el texto de Santo Tomás. Tiene un valor autónomo, ¿eh? Tiene un valor autónomo. No quiero decir, Mauricio, que tú hayas superado a Santo Tomás en esto, pero quiero decir que tu texto tiene un valor autónomo y se puede leer y es muy informativo y muy clarificador, bueno, y si uno dice, mira, no, voy a saltarme lo que dice Mauricio, me voy directo donde el jefe, que es Santo Tomás, uno se va a encontrar primero con que no va a poder, porque el traductor no se puede separar de la traducción, y segundo, porque las notas son extensas, son eruditas, también profundas, enriquecen mucho, entonces también está ahí presente, es verdad. Muchas de las cosas que, no todas, que están hechas en la introducción, reaparecen en las notas, y eso para mí no resta, sino que suma, aparte de que aparecen otras cosas nuevas, más identificación de fuentes, de manera que también me parece que es un texto muy bien planteado, ¿no? También en la presentación, en el estudio crítico en realidad, me parece un acierto haber seguido, por lo menos en la parte doctrinal, por decirlo así, bueno, el orden de los artículos de la obra que se está traduciendo. Dicho esto, voy a hablar algo sobre la obra misma de Santo Tomás. Y aquí les comentaba, a lo mejor algunos ya habían entrado, que sí estaba trabajando en la presentación y tomé un montón de notas, etcétera. Esto lo voy a conversar, lo voy a discutir. Y de pronto me di cuenta que estaba preparando algo como para discutirlo con personas que ya conocen el texto, que ya saben de qué se trata, que están metidas en el tema, y entonces hace uno, perdón, esto va a parecer, pero qué improvisación. Diría que hace una hora me di cuenta que no, que tenía que presentar el texto también de Santo Tomás, explicar de qué se trata, ponerlo en contexto, para también animar a que lo lean. Pero bueno, creo que alcancé a hacer algo suficientemente razonable, ¿no? En todo caso, esta parte de la presentación no es tan compleja, ¿no? Y entonces, claro, lo primero, claro, y la verdad es que uno ya, sí, las personas venimos de ámbitos, de intereses, de trayectorias intelectuales muy distintas, y a veces los que estamos muy metidos en un tema se nos olvida qué es lo común y qué es lo que en realidad es más peculiar, más de nicho, así es que, en fin, perdónenme si puedo pegar por dos defectos. Uno, por seguir manteniéndome en un ámbito demasiado especializado, o por comenzar a explicar cosas que ya son de sobra conocidas. Así que ahí les pido su indulgencia. Bueno, entonces, la obra efectivamente es eminentemente teológica en cuanto al tema, ¿no? Es uno de los pasajes en los cuales Santo Tomás se ocupa justamente de cómo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, eterno, consustancial al Padre y al Espíritu Santo, bueno, de pronto en la historia entra y se hace verdaderamente hombre. Esto hay que pensarlo, esto no es fácil. Tal vez algunos de los que estamos acá estamos acostumbrados ya incluso a una explicación que viene del catecismo, etcétera, pero si uno mira las fuentes cristianas en su origen, tal vez alguien me ha oído esto, uno puede decir, es una sala de disparates. Perdón aquí si digo, si alguien se ofende, pero es decir, a ver, ocurre que Dios es absolutamente simple y espiritual. Bien, estamos de acuerdo, pero ocurre que tiene un hijo. Pero un poco, ¿no? ¿Sí? Genera, pero no tiene cuerpo. Ya, más extraño todavía, ¿sí? Y aparte este hijo, ¿sí? Es una misma cosa con él. Está al lado de él, pero es lo mismo. Entonces, este es un desvarío completo. Bueno, y si uno quiere seguir avanzando en el asunto, se dice, sí, pero es que ocurre que este hijo también es una palabra de él. Entonces, que lo que habla, le sale un hijo de la boca, pero no tiene boca,
y después ocurre que esto de acá, en fin, de pronto se hace humano. Como digo, es así. Si refrescamos la mirada a esto, si refrescamos la mirada y vemos todo esto cómo se presenta originariamente para esos pobres judíos que estaban ahí cuando todo se estaba haciendo, y a los primeros cristianos, uno dice, había que tener mucha fe para aceptar todo esto y no pensar que era sencillamente como digo, una sarta de disparates, ¿no? Bien, y entonces, desde esta perspectiva, uno valora el trabajo que hicieron autores como, por mencionar solamente algunos, San Agustín, que logró encajar la idea de que haya una generación que no es corpórea y aparte que el hijo generado permanece en unidad con quien genera y que además es una palabra. O sea, este supergenio lo armó todo y parece coherente, en fin. Bueno, se agradece, ¿no? No tenemos que acostumbrarnos a eso. Y Santo Tomás, siguiendo una tradición también amplísima, anterior, que sintetiza, que reorganiza, que profundiza, bueno, es un paso más en esta dirección, un paso privilegiado, eminente, de manera que lo que tenemos aquí en este texto es un intento de penetración en un dogma central, en una verdad centralísima para la vida y para la fe cristiana, y que no es tampoco sencillamente la ocurrencia de un señor que intentó, bueno, sí, darle algunas vueltas a esto en el siglo XIII, sino que, como digo, es un enorme, enorme sintetizador de tradiciones amplísimas, y un enorme también organizador, sintetizador, reformulador de estas mismas tradiciones. Entonces, esa es la relevancia de este texto, texto que ahora se nos presenta. No sé si se entiende, ¿no? Es uno de los pasajes en los cuales el mayor de los disparates se empieza a ver o no se empieza a ver, se organiza, por decirlo así, para que quede claro que es la mayor de las verdades, desde el punto de vista de la fe cristiana y en particular en su concreción, en su versión católica. Bien, ahora, otra cosa habría que decir sobre esto, aparte de que es una cuestión teológica, sí, es una cuestión eminentemente teológica, pero ocurre que si uno mira los títulos de los artículos en los cuales se divide este texto, que, perdón, también tengo que aclararlo, ¿no? Esto corresponde, como bien explica el autor con detalle, a un texto que resulta, después de una revisión, en fin, de un acto académico característico de la Universidad Medieval, en la cual se ofrecía un tema para ser disputado, para ser debatido. Aquí no voy a entrar en detalle, pero argumentos a favor de una alternativa, argumentos en contra de esa misma alternativa, sintetización de esos argumentos, el maestro, un ejercicio oral, tenía que explicar su posición, después hacerse cargo de los distintos argumentos de manera viva. Bien, y entonces, en esta cuestión disputada sobre el verbo encarnado, se plantearon 5 preguntas, básicamente, que dan origen a 5 artículos, por supuesto, dentro de un tema unitario, que es la encarnación del Hijo de Dios, que serían las siguientes. Y aquí, bien, el primero, si la unión del Hijo de Dios y de la segunda persona de la Trinidad y Jesús de Nazaret o Jesucristo fue hecha en la persona o en la naturaleza. Esto no se puede hacer sentido rápidamente de esto, ¿no? Después, segundo, si en Cristo hay una sola, por decirlo así, radical, unidad, una sola hipóstasis, subsistencia, o 2. Son términos muy técnicos, pero como digo, hacen mucho sentido cuando uno se mete en esto. Bien, después, si Cristo es 1 o 2. Además dice en sentido neutral, en sentido masculino. Bueno, después, si en Cristo hay un único acto de ser, por decirlo así, y alguien discutirá esta traducción, si en Cristo, en Jesús de Nazaret, en Dios hecho hombre, hay una única existencia, por decirlo así, que anuda todo, o bien si son 2 existentes relacionados de alguna forma o con alguna unidad distinta, la naturaleza humana, el Cristo hombre y el Cristo Dios.
Y en último término, si en Cristo hay una sola operación, si la actividad de este Dios hombre es en definitiva una sola actividad. Entonces, ¿qué? En Jesús de Nazaret es solamente el Dios quien mueve todo, una especie de única operación divino-humana que actúa, o bien si está la acción de Jesús hombre y Jesús en cuanto hijo de Dios, que son distintas, y cómo se vinculan entre sí. Bueno, al leer esto, la numeración de artículos, me di cuenta que efectivamente el lenguaje es muy técnico, por lo menos para quien no está metido en el tema, pero bueno, creo que se va entendiendo a qué se va. Y entonces, si uno mira esto, uno dice, pero, oiga, señor, o profesor, o como me quieran decir, o Santiago, o oye tú, pueden decir, pero no se suponía que esta era una verdad central de la fe cristiana y de cómo se une el hombre a Dios y Dios al hombre, en fin, y entonces todas estas cuestiones que me pones acá, bueno, ¿qué tienen que ver? Bueno, la verdad es que indirectamente tienen mucho que ver, pero ahora quiero mirar la otra parte, que es la cara filosófica de este asunto, y es que explícita o implícitamente, en la sola enumeración de artículos, uno se da cuenta de que aparecen las siguientes ideas. La idea de sustancia, de accidente, muchos de ustedes ya sabrán que son nociones claves de metafísica aristotélica y no solamente aristotélica, existencia o acto de ser, como se lo quiera traducir, qué es lo que hace que un individuo sea tal, la cuestión de la unidad y multiplicidad en un solo ente, en el conjunto de la realidad, formas de unidad, la vinculación entre potencia, operación, qué significa ser persona, esto ya pues se puede aproximar más a lo que es algo más interesante para uno, por qué en los seres racionales hay más individualidad que en los otros, una cosa curiosa, en fin, va a aparecer la idea de dignidad. Bueno, si uno mira esto, se da cuenta de que aparecen los temas capitales de la metafísica o de la ontología, si se lo quiere llamar así, no solamente clásica, sino que también contemporánea, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pareciera que en esta cuestión teológica, de interés teológico, incluso de interés cristiano, no meramente especulativo, se pone en juego toda la filosofía. Se pone en juego toda la filosofía. Y esto no es raro, ¿no? Y esto obedece en buena medida o si se mira bien, se puede ver cómo por qué ocurrió que lo más valioso, en mi opinión, no solamente en mi opinión, del pensamiento tardo antiguo, el pensamiento medieval y también con posterioridad, desde el punto de vista filosófico, es el que desarrollaron los teólogos a propósito de cuestiones teológicas. ¿Por qué? Porque el misterio, estos, como dije así al principio, disparates, bueno, los obligaron a pensar muchísimo para hacer sentido de eso. Y esto es lo que tenemos acá, ¿no? Un autor, un gran pensador, ¿sí? Que tuvo que hacer un tremendo esfuerzo filosófico para poder hacer sentido de aquello que aparentemente no lo tenía de ninguna forma. No se puede hacer otra cosa. E incluso alguien podría decir, finalmente, aunque resultara que no creo o es falso que existe la Trinidad, que el Hijo de Dios se hizo hombre y todo lo que ahí se deriva, bueno, de todas formas, el esfuerzo filosófico, especulativo, de profundización, sigue estando ahí y es enorme. Aquí siempre muchas veces traigo a colación una idea que hay en Hans-Georg Gadamer en un opúsculo, una obra breve que se llama La actualidad de lo bello, en la cual señala que el misterio de la Trinidad ha puesto, lo dice con mucha fuerza, dice, ha puesto en marcha y ha mantenido avanzando todo el pensar filosófico de Occidente, lo cual sería particularmente claro en Hegel, de quien él está hablando en ese momento, pero justamente la pretensión de Hegel es que eso se haga plenamente racional. Bueno, en esto Hegel no está desvinculándose por completo, uno podría decir, mira, se sale de norma, etcétera, de los anteriores, ¿no? Hegel es un autor, a pesar de lo que se cree, que tenía en muy alta estima, no tanto los que hacían filosofía medieval, hay que ver a qué se refería con eso,
pero sí a los grandes teólogos que decían que habían alcanzado un verdadero pensamiento especulativo. Por ejemplo, eso en sus escritos sobre filosofía de la religión, que fueron traducidos al castellano hace unos, no sé, 8 años por ahí. Bueno, ahí aparece eso claramente. Por tanto, no es casualidad que, a propósito de esta cuestión teológica, bueno, se produzca una filosofía tremendamente audaz, tremendamente original, y que sea un ámbito en el cual el pensamiento filosófico se vio obligado a hacerse preguntas y profundizar mucho más allá de lo que habría siquiera intentado en un contexto distinto, meramente naturalista o natural, por decirlo así, ¿no? Por lo tanto, esto, para el que quiera buscar filosofía, buena filosofía, profunda filosofía, discutible como todo, pero aquí sin duda la puede encontrar y no es casualidad que se encuentre justamente en este tipo de obra. Bien, eso por ahora, ¿no? Después, claro, ocurre que este texto de Santo Tomás tiene también una historia peculiar, y esto se ha estudiado muy en particular a propósito de uno de los artículos que se plantea, que es si en Cristo hay un único acto de ser o existir o no. Si la existencia de la naturaleza divina y la naturaleza humana en Cristo es una. Son dos naturalezas distintas, ¿sí? Dado que es una persona que subsisten las dos naturalezas, la cuestión es si poseen una única existencia, un único acto de ser o no. Bueno, esto ¿por qué ha sido interesante y por qué ha sido objeto de debate? Porque bajo muchos conceptos pareciera que la clave que da Santo Tomás para explicar cómo la naturaleza divina y la naturaleza humana se unen en una sola persona tenía que ver con su idea de que no hay más que un único acto de ser o existir en Cristo. Bueno, todo fantástico, por decirlo así. Pareciera que ambas cosas se podían vincular, incluso que lo del acto de ser era la explicación metafísica de la unión hipostática, hasta que aparece una obra de Santo Tomás en la cual parece decir al menos, el profesor Órdenes tiene otra posibilidad, cual parece decir que no, que lo que Santo Tomás siempre había dicho, que la naturaleza humana y la divina tenían una única existencia, un único acto de ser, aquí parece que dice lo contrario, que son dos. De manera que toda la interpretación o toda esta aproximación parece quedar quebrada. Y uno dice, ¿qué pasó aquí entonces? ¿Qué pasó aquí? Esto es algo muy extraño. Además que Santo Tomás se caracteriza por ser un autor en el cual hay evolución, ciertamente, hay algunos cambios de parecer, pero en general es muy homogéneo, sobre todo cuando son cuestiones más centrales. Aquí parece que hay algo que es, bueno, distinto y respecto de lo cual hay que hacerse cargo, ¿no? Muy bien, a ver si se me ocurre alguna explicación que se pueda dar, digamos, ¿no? Una comparación. En general se me ocurren buenos ejemplos, pero ahora me estoy quedando un poco en blanco, ¿no? Muy bien. Bien, no sé, pues aquí es como, si hay algunos futboleros, digamos, uno puede decir, mira, si el estilo Guardiola, por ejemplo, es que los equipos tengan posesión, que armen la jugada, o sea, en el balón, y efectivamente se vayan articulando, y también su filosofía es la de dejar bastante libre a los jugadores para que hagan lo que tengan que hacer, digamos, más bien potencian sus posibilidades más que intentar someterlo a un esquema táctico completamente estricto. Y que de pronto Guardiola dice, no, vamos a ir a la verticalidad, la agresividad, la potencia, y además tienen que ser peones dentro de mi tablero de ajedrez. Y aparece la filosofía del fútbol de Pep Guardiola y dice, pero ¿qué pasó aquí? Parecía que la clave era libertad y asociatividad y de pronto dice que no, que es lo contrario. Bueno, aquí en el tema de la explicación de cómo pueden ser cómo puede ser uno, hay un futbolero ahí parece, Sebastián Buceta, cómo puede ser uno Dios y hombre, sin confundir las naturalezas y sin romper la unidad de la persona, parece que Santo Tomás deja lo que siempre había estado diciendo o, con cautela, parecía que había estado diciendo siempre. Bueno,
Y entonces, claro, aquí el autor explica bien esto y es uno de los puntos en los cuales más se detiene porque le interesan, ¿no? Se ve como buen metafísico de raza, ¿no? Claro, Santo Tomás se ocupa de esto en 5 textos, de la cuestión de la unidad del ser de Cristo, en distintos momentos de su carrera. El comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, primera gran obra sistemática, eh, la novena cuestión Codlivetal, está también el compendio de teología, y finalmente, casi en simultáneo, esta cuestión se presenta aquí y la tercera parte de la suma teológica. Bueno, y pareciera que aquí Santo Tomás dice directamente, y ahí sí, Mauricio fue un poco pillo, porque el texto más adverso a su posición la puso en una nota al pie de página. Aquí parece que, perdón por este pinchacito, ¿no? En la nota 315, ¿no? Entonces, aquí parece que Santo Tomás pareciera decir, y de hecho dice, dice efectivamente, el ser de la naturaleza humana no es el ser de la divina. Muy bien. Entonces, en fin, parece que hay una negación ahí en redondo. Entonces, supongamos que los tomistas sacaron la cabeza y empiezan a decir, no, este video de Pep Guardiola es un deep fake, no pudo haber dicho eso. Y entonces algunos dijeron, no, esta obra no es de Santo Tomás, no pudo haber dicho eso. Cayetano, por ejemplo, un gran comentador de Santo Tomás, dijo, no, eso es un deep fake, fuera. Pero ocurre que se va estudiando, los expertos van, aquí volviendo a la realidad, no a la analogía, dicen, no, ocurre que estaba en los catálogos más antiguos, ocurre que tampoco fue una cuestión disputada que se entregó así sin revisar a los copistas. No, fue una cuestión disputada, bien revisada, auténtica de Santo Tomás, y uno se encuentra con esto. Bueno, y entonces es algo de lo cual hay que hacer sentido. Una de las cosas valiosas del texto, para no seguir aburriendo y lateando a lo mejor con elementos excesivamente metafísicos, es que el autor, profesor Órdenes, se juega por una concepción de la teológico-filosófica sobre la unión hipostática, que efectivamente pone las fichas en el acto de ser como principio de unidad de la naturaleza humana y la naturaleza divina, del ser como constitutivo formal de la persona o hipóstasis, y además ensaya con fuerza una tesis que yo por lo menos no había visto o no había visto con tanta claridad, que es decir, mira, si se mira bien, en realidad no hay tanta discontinuidad o hay continuidad más en la apariencia que en el fondo, o discordancia entre esta cuestión disputada en torno a la cuestión de la unidad del ser de Cristo y los demás pasajes en los cuales Santo Tomás se ocupaba de esto. Es una tesis, como digo, original, es una tesis que defiende bien, defiende con inteligencia, de manera que aquí el texto tendría un doble valor, un valor como síntesis de lo que se debate, un síntesis doctrinal de la idea de Santo Tomás, del contexto, de lo que se debate, y también un texto en el cual hay propuestas propias, ¿no? Y ahí a veces, aquí digo entre paréntesis y también, en fin, como un poco de queja personal, ¿no? A veces yo tengo interpretaciones que son un poco inusuales de algún pasaje de Santo Tomás, y claro, como son inusuales, de repente generan sospechas y empiezan a mirar con cara de heterodoxo, amigo de novedades, etcétera. Pero, en fin, yo digo justamente, si encuentro algo en lo cual me parece que la gran mayoría no ha visto bien o no lo ha visto, bueno, mayor motivo para decirlo, ¿no? Para decir lo que todos dicen, ya están los demás, ¿no? Así es que en este punto siempre me parece valioso que haya una propuesta así novedosa o relativamente novedosa e incluso, en fin, discordante. No puedo más que felicitarlo. Bien, ahora, ya ciertamente con el afán de abrir esto también a un interés un poco más amplio, llevo como media hora hablando, Sebastián, un poco menos. ¿No? Sí, por ahí. Ya, muy bien. Pero no, No sé cuánto tiempo necesitas. Me dijiste 40 minutos, así que no me Perfecto. restes tus No, minutos. no hay problema, no hay problema. En este minuto tienes 20 segundos más. No. Bueno, más los 15 minutos de cortesía académica hacen lo que necesito en realidad, ¿no? Bueno,
Y, claro, yendo a una cosa un poco más concreta, por decirlo así, uno puede mirar en una palabra que no he mencionado prácticamente en todo lo que aquí he ido sintetizando de manera tal vez un poco seca, un poco abstracta, y es la palabra persona. Es la palabra persona, ¿no? Que, como ya se ha escuchado, en fin, se habla de que Jesucristo es una sola persona, ¿sí? En dos naturalezas, divina y humana. Bueno, que se haya fijado en latín el término persona para referirse a Cristo en su unidad, digamos, y también para las llamadas, por supuesto, ya para nosotros clarísimo, personas de la Trinidad, en latín y en griego, en fin, ahí las fluctuaciones lingüísticas son distintas, es una cosa de enorme relevancia, sobre todo cuando uno intenta conectar eso con lo que hoy en día llamaríamos en sentido corriente persona y sobre todo el valor infinito de cada persona, ¿no? Aquí sí me voy a servir de algunas cuestiones. De manera que la tesis, insisto, sin ser nada original mía, es que la idea de persona, con su cariz, con su núcleo significativo de dignidad, bueno, se profundiza y se universaliza por obra del cristianismo. Uno puede ser cristiano o no, pero es un hecho histórico, ¿no? Históricamente verificable, en el cual están incluso de acuerdo ateos, digamos, ¿no? Quienes consideran que el lema de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, es una secularización de ideales cristianos. El propio Nietzsche, que en su título El Anticristo, efectivamente atribuye al cristianismo el pecado de haber igualado a todos los seres humanos, en fin, y haberle hecho creer que tienen una gran importancia sin importar sus cualidades particulares. Bueno, eso, como digo, es algo que no es una mera ocurrencia mía, ¿no? Bien, y aquí tengo que ir mirando, donde apunté esto. Bueno, y aquí uno puede ir viendo, y esto lo marca el autor en cita a Santo Tomás y lo marca también en algún otro pasaje, es que un punto muy relevante en Santo Tomás es que los seres racionales, lo que hoy en día llamamos trivialmente personas, los seres racionales, es decir, con inteligencia, con libertad, son individuos en un sentido eminente. Individuos en un sentido eminente. Son capaces de actuar por sí mismos, proponerse fines propios, dirigirse libremente a esos fines o a otros, a diferencia de todos los demás seres de la naturaleza que son sencillamente arrastrados, movidos por sus instintos, por lo que la naturaleza ha establecido en ellos, y se limitan a ser, por más que nos duela a los que tenemos mascotas muy, muy queridas, se limitan a ser prácticamente ejemplares de su especie. Más que individuos, son ejemplares, repeticiones reemplazables. Déjenme ver si... No, creo que mi señora no entró a la reunión, porque si no estaría en problemas ahí, ¿no? Miré yo la cama del perro y el perro a mi cama, se digo que son ejemplares reemplazables de su naturaleza. Por más bonito que sea un schnauzer, es eso. Perdón. Muy bien. Entonces, claro, pasa, primera cosa entonces, ¿no? El ser racional, por ser libre, no es un ejemplar de su especie, es algo distinto. Es algo distinto, ¿sí? Es un individuo de naturaleza racional, donde individuo tiene que marcarse con mucha fuerza, aunque no sea un individuo clausurado en sí mismo. Hay ahí una especie de originalidad, posibilidad de ser originario, auténtico, que es completamente inédito en el resto de la realidad. Bueno, ¿y qué tiene que ver la palabra persona con esto? ¿Por qué se dice que la persona está vinculado a dignidad? Dignidad que también para nosotros tiene una resonancia muy sublime, pero hay que verla también en su origen, ¿no? Bueno, como bien se sabe, la etimología que se suele dar, aquí no sé qué tan exacto es la versión histórica del proceso de la palabra, es que persona viene del griego, se conecta con el griego prosopon, que significa
máscara, y efectivamente era lo que usaban los actores en las representaciones teatrales, ¿sí? En fin, ahí la etimología, seguramente esta es de las mentiras de San Isidoro de Sevilla, pero se llama prosopon o persona de personare porque resuena, en fin. Pero en definitiva, lo que hace que un actor tenga una máscara particular, distinguible para otros, es porque se le quiere dar nombre propio, porque se quiere que sea un individuo. Es Edipo, es Antígona, ¿sí? Un personaje, es Clark Kent, a quien justamente por eso se le ponen anteojos y modos así, en fin, curiosos. Es eso, es alguien, en definitiva, reconocible, es alguien importante. Es alguien importante. Por contraposición, ¿a quiénes? A los demás. Los demás, nuevamente hablando de manera cinematográfica, ¿cómo los llamamos? Los que no son los protagonistas, aquellos de los cuales no se sabe el nombre. De reparto, no, sí, actores de reparto. Fíjate, de reparto se reparte. Bueno, son los extras. Son los extras. Entonces, desde el punto de vista del concepto de persona, bueno, unos son los importantes y los otros son extras. Bien, aquí y hay cosas que uno va oyendo cuando tiene hijos adolescentes, por ejemplo, que uno le puede sacar puntas filosóficas, ¿no? Ahí a propósito de algunos, hablando de quiénes son los choros, quiénes no, etcétera, quiénes la llevan, etcétera. Hablando de alguien, me dijeron, no, ese es un extra, me dijeron. ¿Qué dijiste? Es un extra, no es persona, no es personaje. Bueno, entonces, claro, personas antiguamente eran los importantes, los que tienen cargos, a eso se lo respeta, los que tienen riqueza, a eso se lo respeta, los que pueden hacer valer su voluntad, a eso se lo respeta. Y los demás son extras. Bueno, el concepto de persona, entonces, si uno lo reconstruye así, dice, ¿qué pasó con el cristianismo? ¿Qué pasó con el cristianismo? Se dice, no, es que no hay ningún extra. Todos son hijos de Dios y esto se vincula directamente, muy directamente, con la dignidad de este ser humano concreto, Jesucristo, que es efectivamente, y hablando esto ya desde el punto de vista teológico histórico en realidad, esto es más histórico que teológico incluso, que se volvió en el peor de los estropajos humanos, justamente, para poner de manifiesto eso. Ahí la valorización del pobre, del débil, del descartado, de los despreciados, de los que no tienen voz, etc. Bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. Y hay una frase de San Pablo que remarca mucho esta individualidad y efectivamente Nietzsche es uno de quienes la recoge en sentido crítico. Aquí no soy experto en Nietzsche, sé que hay que tener mucho cuidado cuando se lea Nietzsche y se da una interpretación de él, ¿no? Es muy peligroso tomarse de una frase o de un capítulo o incluso de un libro. Pero bueno, la idea es de San Pablo, a propósito de Cristo, dice, me amó y se entregó por mí. Por mí. Claro, ese es el momento en el cual ya nadie es un extra. Entonces, cuando Santo Tomás elabora toda esta teoría del Hijo de Dios, sobre todo, que se hace hombre, en fin, elabora ahí, introduce ahí la idea de personalidad, bueno, está moviéndose en esa dirección. Acá, si me permiten abusar un poco del tiempo, para que se vea que es así, voy a leer este pasaje de capítulo de Nietzsche, de su, en fin, título, su obra que tiene un título muy elocuente, que es El Anticristo. Muy bien, entonces, dice que cada uno, en cuanto alma inmortal, esté al nivel que cualquier otro, ¿sí? Cristianismo, tal como él lo propone por de pronto, pero alma inmortal redimida, amada por sí misma. Que en el conjunto de todos los seres, la salvación de cada individuo pueda reivindicar una importancia eterna. Dice, esto, dice en disparate, qué pequeños
mentecatos, en sus 3/4 partes, pueden imaginarse que por causa de ellos las leyes de la naturaleza son constantemente transgredidas, ¿no? Que el débil vale lo mismo que el fuerte. Semejante intensificación hasta lo infinito, crítica de Nietzsche, hasta lo impúdico de todo tipo de egoísmo, nunca podrá ser eliminada o criticada con suficiente desprecio. Y sin embargo, el cristianismo debe su victoria a esa miserable adulación de la vanidad personal. En fin, la salvación del alma significa el mundo gira a mi alrededor. No, Dios está pendiente de mí. Aquí, esto cuando un socialista o en fin, un feminista o un demócrata en general, como puedo serlo yo, va donde Nietzsche y dice, este de acá aquí se la va a mandar contra los cristianos y me va a dar la razón a mí, dice, bueno, el veneno de la doctrina de los derechos idénticos para todos ha sido difundido por el cristianismo de la forma más radical. Muy bien. Lo dejo hasta ahí. Entonces, no es idea mía, es idea de Nietzsche y aunque parezca poco plausible, bueno, si uno se introduce en esta teología y en la filosofía que acompaña esta teología, que uno puede ver recogida, sintetizada en este excelente libro del profesor Órdenes, puede entender un poco más tal vez por qué esto es así, por qué esto ha llegado a ser así y por qué también lamentablemente en nuestro tiempo comienza a desdibujarse cada vez más. Tenía otro tema, y esto ya es para presencial y con una cerveza, para comenzar, digamos, después, en fin, otras cosas más espirituosas. La siguiente pregunta, que se le iba preguntando a algunas personas en una encuesta, a propósito del abajamiento de Dios en Cristo, el anonadamiento, para decirlo, en fin, en griego, la kenosis. La pregunta sería, ¿la humildad es algo que comienza a existir en Dios por virtud de la encarnación? ¿O la humildad es un verdadero y genuino atributo divino, eterno? Bien, eso como digo, para la cerveza y para el vino, y otros. Por ahora ya creo que he hablado demasiado, agradezco su paciencia, pero es como uno se pone también cuando se encuentra con temas que le interesan y con trabajos que lo entusiasman. Así que, en fin, reitero mis felicitaciones a Mauricio y también a la Universidad Gabriela Mistral. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Efectivamente, como diría un amigo en común, el profesor Antonio Amado, solamente se hace metafísica con whisky en mano. Si no, no sí, eso no se lo había escuchado. Sí, una vez me lo dijo en clase de metafísica y fue relevante. De hecho, me cambió la vida después al momento de estudiar metafísica. No sé si para bien o para mal, pero eso ocurrió. Bien, bueno. Muchas gracias, Santiago. Voy a aprovechar de presentar al autor del libro, después de esta enorme y notable presentación, de verdad notable presentación. Me acordé de muchas citas que había leído de Tomás de Aquino, hace algunas presentaciones que había hecho en torno al tema de la persona, así que me encantó la presentación de Santiago y bueno, espero que el autor también. ¿A quien voy a presentar a continuación? Mauricio Órdenes, licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Filosofía por la Universidad de los Andes de Chile. Es profesor de la licenciatura en Filosofía de nuestra Universidad Gabriela Mistral, del Instituto de Filosofía de la Universidad San Sebastián y de Formación General de la Universidad Finisterre. Entre otras numerosas publicaciones se destaca una traducción, esto lo elegí yo particularmente, ¿no? Para destacar justamente en razón de lo que se está presentando ahora, una traducción con comentario de la obra de Santo Tomás de Aquino de Principii Naturae, los principios de la naturaleza, de la editorial universitaria. Es profesor encargado de las cátedras de Teología y Filosofía de la Historia en el Bachillerato en Humanidades de nuestra universidad y de Teología Fundamental y Moral, así como de Filosofía de las Religiones de la licenciatura en Filosofía de nuestra universidad. Es una verdadera alegría que esté con nosotros, Mauricio, presentando este libro. Así que, por favor, tienes la palabra para contarnos un poquito cuál es tu impresión de toda esta obra que hoy día se está lanzando en nuestra universidad. Por favor. Bien, muchas gracias, Sebastián. En primer lugar, por acoger la publicación. Gracias a Santiago por su exposición muy entretenida, muy amena. Bueno, contarles un poco, conversábamos antes de comenzar formalmente
la problemática que presenta este escrito, que quisiera referirme muy brevemente, más brevemente, para que podamos tener la ocasión quizás de hacer algunas preguntas, ¿no? Yo este escrito lo conocí ya en los años 90, tenía mucha todavía ignorancia frente al tema. Me encontré con este tomo de la Marietti con los opúsculos teológicos, no tenía idea que existía esta cuestión disputada, y la traduje, me acuerdo que la traduje a mano, digamos, y después no era una época donde estaba masificada la computación, y después con el tiempo le fue nota, y después descubrí la problemática, que es a la que me quiero referir, y es que como comentó Santiago, efectivamente la problemática de este texto, que además de ser una muy bella síntesis, ¿eh? Los dos primeros capítulos son muy bellos, el tercer capítulo también, es una síntesis magnífica de toda la teología de la encarnación, como explicó muy bien Santiago, ¿no? Que cómo explicamos con palabras humanas el misterio de que el verbo de Dios, este logos, se hace hombre, ¿no? Eh, entonces, la problemática que tiene este texto es que fue escrito alrededor, sin ninguna duda, de 1272, ¿no? Pero tiene estos textos, tiene dos frases muy problemáticas que ha costado entenderlas. Cayetano, Báñez, eh, Manuel Cuervo, dominico contemporáneo, Norberto del Prado, descalifican la obra, ni siquiera la nombran, ni siquiera la toman en cuenta, porque les cuesta comprender cómo armonizar estas frases de los dos seres en Cristo, uno principal y otro secundario, con la afirmación tan radical de la suma teológica. ¿No? Conversábamos con Santiago antes si en realidad este texto es anterior o posterior a la tercia pars, en concreto la cuestión 17 de la suma, donde Santo Tomás trata del ser de Cristo en dos artículos, ¿no? Entonces la tarea que, bueno, durante muchos años yo estuve muy perplejo sobre esta situación, cómo poder arreglarla, fui leyendo cosas, ¿no es cierto? Sobre todo autores que a mi juicio, bueno, después con el tiempo uno ve que no están muy bien orientados. Hasta que, bueno, llegué y me enfoqué en entregar una solución de la problemática, tratando de armonizar los textos. Y encontré que habían textos muy parecidos, que podían entenderse de forma muy parecida, usando esta cuestión, la cuestión 16 de la Suma Teológica, que es sobre una gramática teológica, y sobre todo con la Suma contra Gentiles, ¿no? La Suma contra Gentiles, el libro cuarto, trata de temas teológicos, la Trinidad, que es una magnífica síntesis, después la encarnación, la escatología, etc. En general, la Suma contra Gentiles no se estudia teológicamente, ¿sí? Se estudia solamente las cuestiones vinculadas más a lo filosófico, pero ahí uno encuentra textos, que la Suma contra Gentiles es como de 1660 y tanto, por ahí, ¿no? Esta obra, junto con la tercia pars de Santo Tomás, fue redactada por allá por 1272. Entonces, mi interés fue siempre tener la convicción de que podía haber una armonización teológica, metafísica de esta problemática, ¿no? Y me preguntaba Santiago si, porque yo, bueno, le comenté a Santiago que yo no había leído otras traducciones modernas, ¿no? Ni siquiera la de la BAC, ¿no? Que está traducida en los opúsculos teológicos, tomo 5. No he leído la francesa, la inglesa, pero sí me enteré por unos breves comentarios que quizás la traducción italiana se parecía más a la solución que di yo, ¿no? Entonces, este texto, esta cuestión disputada, esta cuestión solemne, tiene, digo yo, dos APACs. APACs son palabras raras, especiales, que aparecen en una obra. Dos APACs. Uno que es el ser secundario, que parece que entrar en colisión con el ser principal de la persona de Cristo. Y el otro APAX, que es una expresión que solo aparece en esta obra, que es substantificatur. ¿Ah? Voy a leer el artículo cuarto, que es donde bueno, un pedacito del artículo cuarto para comenzar a comentar este asunto, ¿no? Dice, en Cristo, Santo Tomás siempre parte de la idea de que en Cristo hay un solo acto de ser principal. ¿Ah? Eso no lo pone en duda, lo repite en cuestiones precedentes. ¿Ah? Dice, en Cristo, el supuesto subsistente es la persona del Hijo de Dios
que absolutamente es substanciado por la naturaleza divina. Esta palabra no la usa nunca, ¿no? Substanciado por la naturaleza divina. Obviamente, lo que le da consistencia e identidad al supuesto divino es la naturaleza divina. Pero no es absolutamente substanciado por la naturaleza humana, obviamente, porque la naturaleza humana no determina absolutamente a la persona del Verbo encarnado. Porque la persona del Hijo de Dios, dice acá, era antes que la humanidad fuera asumida. Ni en algo es aumentada la persona o más perfeccionada por la naturaleza humana asumida. Pero el supuesto eterno se sustantifica por la naturaleza humana en cuanto es este hombre. Aquí me parece que está un poquitito la clave de todo este asunto. La traducción de la PAC, que solo me enteré de eso, en español, en vez de poner se sustantifica por la naturaleza humana, pone otra expresión que nos puede ayudar también quizá a comprender la idea que está detrás. Dice, el supuesto eterno es concretado en su subsistencia por la naturaleza. Soy yo nomás quien perdió A a partir de aquí, Mauricio. Ahí está. Sí, se pierde. ahí estamos de nuevo. Mauricio, Ahí espérate, estamos. te perdimos cuando justo estabas leyendo el trozo de la traducción de Ya, la VAC. Por parte de ya, ahí. ok. La traducción de la BAC dice, se puede decir que el supuesto eterno es concretado en su subsistencia por la naturaleza humana, no que es sustantificado, ¿ya? ¿Ok? No que yo traduje textual, porque me parece que si es una palabra que aparece una sola vez en la obra de Santo Tomás, prefiero mantenerla. ¿Mm? Entonces, vamos a partir de acá para poder entender el sentido metafísico que tiene, a mi juicio, esta obra con respecto a la obra general de Santo Tomás. El Aquinate, como está claro aquí, enseña que la persona del Verbo era antes de asumir su humanidad, preexiste a la humanidad de Cristo, preexiste a su encarnación, que por la encarnación, en segundo lugar, la persona del Verbo no recibe adición o aumento. En tercer lugar, que el supuesto eterno es determinado, o sea, se sustantifica, o como dice la otra traducción, se concreta en su subsistencia por la asunción de la naturaleza humana. Pero añade, en cuanto es este hombre, expresiones que yo encontré que existían también en la Suma Contra Gentiles. Es decir, que para existir como hombre, la hipóstasis del verbo debe ser sustantificada por la naturaleza humana. Y por ello Cristo es uno por la unidad del supuesto, y se puede decir que es múltiple por las dos naturalezas. Afirma que el ser de la naturaleza humana no es el ser de la naturaleza divina, pero le asigna a la naturaleza humana algún tipo de consistencia con la expresión ser secundario. Texto que no hemos leído, pero dice Santo Tomás que en Cristo hay dos seres, uno principal y uno secundario. Así de este modo, Santo Tomás estaría enseñando que la naturaleza humana en algo se determina, segundo un por supuesto, en algo determina el supuesto divino. Por esta sustantificación, el supuesto eterno es este hombre, pues la hipóstasis del verbo no está constituida absolutamente por la naturaleza humana, de tal manera que exista por ella, porque la naturaleza humana solo le da el ser hombre. Esto no contradice lo que ha enseñado en otras obras, que el verbo de Dios no tiene subsistencia absoluta por la naturaleza humana, ya que ésta subsiste en la persona del verbo, porque ella le eleva, y que la naturaleza humana adquiere realidad por su unión al supuesto eterno. A mi juicio, aquí en esta obra está usando otro método, otro camino para explicar lo mismo que, por ejemplo, explica en la cuestión 17 de la tercia parte, donde usa más lo que Garrigou Lagrange llama teoría del éxtasis, ¿no? Que la naturaleza humana es elevada, ¿ah?, y subsiste en la naturaleza divina. Pues es imposible que la naturaleza humana, esta cita es de Suma Contra Gentiles, dice. Cita de Contra Gentiles 4:49. Pues es imposible que la naturaleza que confiere la subsistencia al verbo sea distinta de la misma persona. Pero él subsiste por la naturaleza humana. Perdón, pero él subsiste por la naturaleza divina y no por la humana, que es atraída a la subsistencia para que en ella subsista. Luego la naturaleza humana se distingue de la persona del verbo. Sin embargo, ahora aclara que la naturaleza divina recibe algo de la naturaleza humana, según el texto que leímos de Cuestión Disputada,
de unione verbi encarnada, en cuanto que se sustantifica por la asunción de la naturaleza humana. Por eso tiene un ser principal que es el ser del supuesto eterno, y otro secundario que posee plena entidad y realidad, pero como ser secundario y dependiente del ser principal que en algo la determina. Con esto Laquinate se está refiriendo al estatuto ontológico de la naturaleza humana de Cristo. Dice justamente de Unione Verbi Incarnati, artículo 4, respuesta a la primera objeción. Hay que decir que el ser de la naturaleza humana no es el ser de la naturaleza divina, pero no se puede decir que Cristo sea dos en el ser, porque el supuesto eterno no se relaciona igualmente con ambas naturalezas. En Cristo, fin de la cita, en Cristo hay un ser del supuesto eterno y otro secundario en cuanto que es temporalmente hombre. No pueden existir en la persona de Cristo dos seres, el sentido principal, porque en un ente no pueden existir dos seres sustanciales. No obstante, está claro que uno es el ser sustancial de la hipóstasis divina y otro el ser secundario, por el cual la naturaleza humana se denomina hombre verdadero. Santo Tomás ha enseñado que la naturaleza humana se une a un ser que ya existe hipostáticamente, y este es el verbo que le comunica su ser principal. Pero ahora nos habla de este ser secundario, que no solo existe por su vinculación al supuesto eterno, sino que sustantifica el supuesto divino secundum quid. Me parece que es la manera de afirmar que el verbo pueda decirse hombre unívocamente, como lo somos todos los hombres. De lo contrario estaríamos en un nihilismo cristológico, la negación de la realidad sustancial de la naturaleza humana. Por tanto, cita de Contra Gentiles 4:49, por lo tanto, el nombre de hombre aplicado a Cristo y a los demás hombres significa siempre la misma forma, o sea, la naturaleza humana. En consecuencia, se predica unívocamente de ellos, pero la suposición varía solamente en que si lo referimos a Cristo, supone una hipótesis increada, y si lo referimos a los hombres, supone una hipótesis creada. Al unirse el verbo de Dios a la naturaleza humana, ésta no le comunica su ser alguno, sino una mera referencialidad a la naturaleza humana constituida ontológicamente por su dependencia de la hipóstasis divina. El supuesto divino da consistencia ontológica a la humanidad de Cristo, pero a su vez Santo Tomás enseña en esta cuestión que el supuesto divino también se sustantifica per accidens, por la naturaleza humana, en cuanto que en el tiempo el supuesto divino es este hombre. Así, de esta manera, la naturaleza humana de Cristo es hombre en virtud de su referencia y consistencia al supuesto eterno. Con Barnes debemos reconocer que la asunción de una naturaleza íntegra requiere en la encarnación afirmar que la misma posee una verdadera realidad, algún básico acto de existencia en propiedad, o como dice el mismo Aquinate, un ser secundario. En la encarnación, el verbo ut quod recibe o gana un nuevo id quo, pero me parece que no se puede decir, como continúa Barnes en su explicación escotista, que ahora posea una hipóstasis humana independiente. Sí se puede afirmar que en el de unione verbi incarnati, el ser del verbo después de la encarnación es determinado por una nueva forma. No nos olvidemos que Santo Tomás lo dice siempre, la naturaleza humana de Cristo es sustancia individual. Así pues, como en Cristo la naturaleza humana no existe separadamente, sino en la hipóstasis del verbo de Dios, cita de unione verbi incarnati, no obstante, perdón, así pues como en Cristo la naturaleza humana no existe separadamente, sino en la hipóstasis del verbo de Dios, no ciertamente como accidente en el sujeto, ni propiamente como parte en el todo, sino por una inefable asunción, esa naturaleza humana puede llamarse un individuo, o un particular o un singular, pero no se puede llamar hipóstasis, supuesto o persona. Queda firme que en Cristo no hay más que una sola hipóstasis, o supuesto que es el ser divino. Entonces, incluso, para que entendamos mejor la problemática y la solución de Santo Tomás, que a mi juicio está tomando un nuevo camino, porque si nos preocupamos de comparar la suma teológica con esta cuestión, vamos a encontrar quizás contradicción. Pero incluso quizás podríamos encontrar contradicción al interior de la misma cuestión, disputada de uniones, donde afirma categóricamente que en Cristo hay una hipóstasis y después que está este ser secundario, ¿no? Y a mi juicio no hay contradicción, ¿no? Con toda propiedad se puede afirmar que el verbo eterno también existe en el tiempo, constituido como hombre, pero no tiene el ser en sentido principal, sino un ser secundario. Por ello, el uso de la expresión ser secundario
tiene un sentido analógico y por él se designa el ser por el cual Cristo es dicho hombre. Afirmar que cuando se dice hombre unívocamente con los hombres, supone una hipóstasis creada. Cita textual de Summa Contra Gentiles 49, 4:49. Esto es coherente con afirmar que a Cristo ser hombre le conviene en virtud de la unión hipostática, unión que es una relación, dice en Summa Teológica, tercia, cuestión 16, artículo 6. Por ello, cuando se dice que Dios se hizo hombre, no se afirma que en Dios hubo un cambio sustancial, sino que tal cambio solo se produjo en la naturaleza humana en cuanto que fue constituida ontológicamente como naturaleza humana. Y de ese modo se estableció una nueva relación de lo creado al creador. Como hemos dicho, la hipóstasis divina por la encarnación recibe una determinación, se sustantifica porque posee una nueva forma. Está vinculada a una nueva forma, está relacionada con una nueva forma. Dice, de Unione Verbi Incarnati, artículo 1, respuesta a la 10ª objeción. El ser es propio de la persona subsistente y de la naturaleza en la que subsiste. Y esto también lo repite en Tercia Pars, cuestión 17, artículo 2, respuesta a la primera objeción, donde dice que el ser pertenece al supuesto de un modo y a la naturaleza de otro modo. Repito, el ser es propio de la persona subsistente y de la naturaleza en que subsiste la persona, como teniendo ser según esa naturaleza. El ser de la persona del verbo encarnado es uno de parte de la persona subsistente, no de parte de la naturaleza. Por eso, en el de Unione, afirma que el ser de la naturaleza humana tiene la consistencia de un ser secundario, es el ser finito y que depende analógicamente del ser divino. Es el ser de la individualidad de la naturaleza que surge por una nueva relación. El nexo ontológico de esta nueva relación de la hipóstasis del verbo es el alma de Cristo, en cuanto que perfecciona la naturaleza humana del verbo encarnado. Pero como está unido hipostáticamente, no hay más que un ser en Cristo, en sentido principal, que es el de la hipóstasis subsistente. Pues este ser secundario no se une accidentalmente al supuesto eterno, sino personalmente. Así pues, dice en Summa Teológica 17, artículo 2, así pues, dado que la naturaleza humana está unida al Hijo de Dios hipostática o personalmente y no de manera accidental, se sigue que por medio de la naturaleza humana no le sobreviene un nuevo ser personal, sino solo una nueva relación de su ser personal preexistente con la naturaleza humana. De modo que afirmemos que su persona subsiste no solo en cuanto a la naturaleza divina, sino también en cuanto a la naturaleza humana. Y el ser eterno del verbo, fin de la cita, y el ser eterno del verbo se hace el ser del hombre temporal en cuanto que se ha hecho hombre al asumir la humanidad. Pero no es ser sustancial ni accidental, sino secundario, y fundamenta una nueva relación al ser personal del verbo preexistente. El ser eterno, dicen en Tercia Par 17, artículo 2, respuesta a la primera objeción. El ser eterno del Hijo de Dios, que es la naturaleza divina, se hace ser del hombre en cuanto que la naturaleza humana es asumida por el Hijo de Dios en la unidad de la persona. Y en el contexto de la cuestión disputada de Unione Verbi Incarnati, dice, a lo quinto hay que decir que la infinitud se dice del supuesto y de la hipóstasis del verbo, de Dios según la naturaleza divina, pero según la naturaleza humana le compete estar bajo la misma. Por eso Dionisio dice en el Divinis Nominibus, dentro de nuestra naturaleza se hizo algo que, según la naturaleza, excede sustancialmente todo orden. Bien, esa es básicamente la solución que yo di de esta problemática y que me pareció que era digno de enfrentarse metafísicamente. Así que solamente invitarlo a que profundicen esta verdad de la encarnación tan maravillosa que pone a prueba nuestros pobres conceptos limitados, nuestra pobre conceptualización humana, para poder expresar este misterio tan alto. Y me parece que esta cuestión a mí enriquece porque coloca esta determinación secundum quid en la hipótesis, porque efectivamente, lo hemos escuchado todos desde el catecismo, Cristo está en el cielo con su naturaleza humana, está encarnado. Eso no lo ha perdido, hay una determinación. Y por eso que podemos, ¿no es cierto?, hablar del corazón de Cristo, de su sangre que nos redimió, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias a todos los que asistieron
Y si tienen alguna pregunta, Sebastián, no sé, podemos conversar si tú así lo dispones. Bueno, muchas gracias, Mauricio. No, no, muy bien. Ahí la exposición también extraordinaria y evidentemente yo creo que aquí lo ideal, fíjate, Mauricio, si pudieras tú poner tu correo en el chat para que quien quisiera hacerte llegar algún tipo de consulta al respecto pudiera ya contactarse directamente contigo. Y bueno, nosotros ahora en la universidad ya estamos resolviendo pronto, más pronto que tarde, los modos en que vamos a hacer asequible tu libro, ¿ya? Así que esperamos tener más pronto que tarde una respuesta respecto de eso y, por supuesto, bueno, agradecerte por haber contribuido a la colección, ¿cierto?, de filosofía de nuestra universidad y no quiero terminar esto, fíjate, sin agradecer también a la Dirección de Investigaciones de la Universidad, en su dirección, en María Jesús Muñoz, y también el profesor Eric Atenas, quienes también estuvieron detrás ayudando a que esta publicación, así como las anteriores, sean publicadas. Así que esta obra tuya. Y esperamos en el futuro, ya tenemos algunos trabajos que están siendo propuestos para constituir ya el cuarto el número de esta colección de filosofía. Así que eso, bueno, agradecerles a todos los que estuvieron presentes y en verdad muchísimas gracias Mauricio, muchísimas gracias Santiago, Eduardo también, nuestro director de la escuela, agradecerle también la presencia y ha sido realmente extraordinario. De verdad, uno a veces también en el trajín que estaba comentando Santiago, en este trajín permanente de la universidad de manera cotidiana, encontrarse con estas instancias y estos momentos son lo más parecido a un oasis académico que uno puede encontrar. Así que se agradece muchísimo y bueno, nuevamente muy, muy amables a todos los que estuvieron aquí presentes. Muy El bien. baño tomista, sí. Gracias a todos. Muchas gracias, un abrazo grande a cada uno, que esté muy bien, ¿eh? Muy bien. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, Mauricio. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias, Mauricio. Nos vemos. Gracias, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches.